¿Qué tal? Vamos ya a título noveno. El título noveno habla del régimen sancionador. Bueno, pues vamos a estar viéndolo. Vamos a ver qué es esto del régimen sancionador de este título noveno. Bien, en el artículo 70 habla de los sujetos responsables. Bien, bueno, pues vamos a ver qué dice el punto uno. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento UE y en la presente ley orgánica los siguientes. A. Los responsables de los tratamientos. B. Los encargados de los tratamientos. C. Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. D. Las entidades de certificación. Y E. Las entidades acreditadas de supervisión en los códigos de conducta. 2. No será de aplicación al delegado de la protección de datos el régimen sancionador establecido en este título. Bien, vamos con las infracciones. Estas están recogidas en un artículo muy pequeñito, que es el 71, que dice que constituye infracciones de los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento UE, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica. Con lo cual, fijaos qué cortito. Vamos con el 72, que este ya sí es más extenso, que habla de las infracciones consideradas muy graves. Dice el punto 1 que en función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento UE, se consideran muy graves y prescribirán a los 3 años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel, y en particular las siguientes. A. El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento UE. B. El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento UE. C. El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento UE para la validez del consentimiento. D. La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello. E. El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 del Reglamento UE, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto y en el artículo 9 de esta ley orgánica. F. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 del Reglamento UE y en el artículo 10 de esta ley. G. El tratamiento de datos personales relacionados con infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos en el artículo 27 de esta ley orgánica. H. La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales conforme a lo dispuesto a los artículos 13 y 14 del Reglamento UE y 12 de esta ley. Y la vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica. J. La exigencia de pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se refieren los artículos 13 y 14 Reglamento UE, o por atender las solicitudes de ejercicio de derecho de los afectados previstos en los artículos 15 al 22 de ese reglamento, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 de ese reglamento. L. La transferencia internacional de datos personales a un destinatario que se encuentre en un tercer país o una organización internacional cuando no concurran las garantías, requisitos o excepciones establecidos en los artículos 44-49 de ese reglamento UE también. M. El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Autoridad de Protección de Datos competente en el ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58.2 del Reglamento UE. N. El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el 32 de esta ley cuando la misma sea exigible. Ñ. No facilitar el acceso del personal de Autoridad de Protección de Datos competente a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la Autoridad de Protección de Datos para el ejercicio de sus poderes de investigación. O. La resistencia o obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la Autoridad de Protección de Datos competente. Y P. La revisión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir
la reidentificación de los afectados. Y el punto 2 dice que tendrán la misma consideración y también prescribirán a los 3 años las infracciones a las que se refiere el artículo 83.6 del reglamento UE. Bueno, vamos con el 73, que habla de las infracciones consideradas graves. No muy graves, sino graves. En función de lo que establece el artículo 83.4 del reglamento UE, se consideran graves y prescribirán a los 2 años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y en particular las siguientes. A. El tratamiento de datos personales de un menor de edad sin recabar su consentimiento cuando tenga capacidad para ello o el titular de su patria, potestad o tutela conforme al artículo 8 del reglamento UE. B. No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de edad o por el titular de su patria, potestad o tutela sobre el mismo conforme a lo requerido por el artículo 8.2 del reglamento UE. C. El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado cuando éste, para el ejercicio de estos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación. De la falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el diseño, así como la no integración de las garantías necesarias en el tratamiento en los términos exigidos por el 25 del UE. La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que por defecto solo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento conforme a lo exigido en el 25.2 reglamento UE. La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo de tratamiento en los términos exigidos en el 32.1. Y G. El quebrantamiento como consecuencia de la falta de debida diligencia de las medidas técnicas y organizativas que se hubiesen implantado conforme a lo exigido en el 32.1 del reglamento UE. Hay muchísimas, vamos a pasar a leer la J, la contratación por el responsable del tratamiento del encargado del tratamiento que no afecta a las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme al capítulo cuarto del reglamento UE. Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico escrito en el contenido exigido por el 28.3. L. La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización previa del responsable o sin haber informado sobre los cambios producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles. M. La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto en el reglamento UE y en la presente ley orgánica al determinar los fines y los medios de tratamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 28.10 del citado reglamento. En el no disponer del registro de actividad del retratamiento establecido en el artículo 30 del reglamento UE, no poner a disposición de la Autoridad de Protección de Datos que lo haya solicitado el registro de actividades del tratamiento, no cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos en el artículo 72 de esta ley. P. El tratamiento de datos personales sin llevar a cabo una previa valoración de los elementos mencionados en el 28 de esta ley. Q. El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable del tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento. R. El incumplimiento del deber de notificación a la Autoridad de Protección de Datos de una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con el artículo 33. S. El incumplimiento del deber de notificación a la Autoridad de Protección de datos de una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con el 33, el incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de seguridad de los datos de conformidad con lo del 34, si el responsable del tratamiento hubiera sido requerido por la Autoridad de Protección de Datos para llevar a cabo dicha notificación. T. El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible. U.
el tratamiento de datos personales sin haber consultado previamente a la Autoridad de Protección de Datos en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al artículo 36 o cuando la ley establezca la obligación de llevar a cabo esa consulta. V. El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el 37. W. No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones. X. La utilización de un sello de certificación en materia de protección de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la vigencia del mismo hubiera expirado. Y. Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 43 de ese reglamento. Z. El desempeño de funciones del reglamento UE reserva a los organismos de certificación haber sido debidamente acreditado conforme a lo establecido en el artículo 39 de esta ley. A. El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los 43 y 42 del reglamento UE. B. El desempeño de funciones del artículo 41 del reglamento UE reserva a los organismos de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente acreditado por la Autoridad de Protección de Datos competente. Y por último, C. La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera producido una infracción del código conforme exige el artículo 41.4 del reglamento UE. Bien, esto es, como veis, una auténtica bomba porque es mucho, ¿no? Pero hay que leerlo, aunque sea leerlo, porque evidentemente en el examen puede caer alguna preguntilla, no es lo normal, pero vamos con las leves. En el artículo 74 se consideran leves y prescribirán al año las restantes infracciones de carácter meramente formal de los artículos mencionados en los apartados 4 y 5 del artículo 83 del reglamento UE y en particular las siguientes. A. Incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de información del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del reglamento UE. B. Exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por los artículos 13 y 14 del reglamento UE por atender las solicitudes del ejercicio de derechos de los afectados previstos en los 15 y 22 de dicho reglamento cuando así lo permita su artículo 12.5 si su cuantía excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada. C. No atender las solicitudes del ejercicio de los derechos establecidos en los 15 y 22, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el 72.1k de esta ley. D. No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando éste, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la presente. El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o limitación del tratamiento exigida por el 19 del reglamento UE. F. El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento. Vamos con la G. El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando fuera exigible conforme al artículo 3 de esta ley. H. La falta de formalización por los corresponsales o corresponsables del tratamiento del acuerdo que determina las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el 26 reglamento UE o inexactitud en la determinación de las mismas. Y no poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo formalizado entre los corresponsables del tratamiento conforme exige el 26. J. La falta de cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por la instrucción recibida de las disposiciones del reglamento UE
o de esta ley orgánica conforme a lo exigido en el 28.3 del citado reglamento. K. El incumplimiento por el encargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento, salvo que esté legalmente obligado a ello conforme al reglamento UE, a la presente ley o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos, y si hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento. J. Disponer de un registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información exigida por el artículo 30. M. La notificación incompleta, tardía o defectuosa a la Autoridad de Protección de Datos de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con el 33. N. El incumplimiento de la obligación de documentar cualquier violación de seguridad exigida en el 33.5. Ñ. El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos que entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados conforme lo exigido en el 34, salvo que resulte de aplicación lo previsto en el 73 de esta ley. O facilitar información inexacta a la Autoridad de Protección de Datos en los supuestos en que el responsable de tratamiento deba elevarle una consulta previa conforme al 36. P. No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos o no comunicarlos a la Autoridad de Protección de Datos cuando su nombramiento sea exigible, de acuerdo con el 37 y el 34 de esta ley. 37 de la UE, 34 de esta ley. Q. El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la Autoridad de Protección de Datos de la expedición y renovación o retirada de una certificación conforme a los exigidos en el 1 y 5 del 43 del reglamento UE. Y R. El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 de ese código del reglamento de la UE. Por último, y para terminar este vídeo, porque necesito tomar aire, el artículo 75 que habla de la interrupción de la prescripción de la infracción. Interrumpirá la prescripción de la infracción con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de 6 meses por causas no imputables al presunto infractor, cuando la Agencia Española de Protección de Datos ostente la condición de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el 60 del reglamento UE, interrumpirá la prescripción el conocimiento formal por el interesado del acuerdo de inicio. Bien, las sanciones y medidas correctivas las estaremos viendo en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta entonces.